Yatichir Cuyacanaka, Yatichir Gilatanaka, Comaraki, Yatiris Kawanaka, Sapamaini Humanakaruma, Hacha Aruntavi Puriapsma, Askiuriki Panay Sasina. Hacemos llegar un cordial saludo a todas las colegas, maestras y maestros, a las niñas y niños y madres y padres de familia que siguen esta presentación. El Ministerio de Educación pone a disposición de las maestras, maestros, de estudiantes, recursos y materiales educativos para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Todo orientado a mejorar la calidad educativa. En esta oportunidad vamos a compartir el uso de recursos educativos en la gestión curricular de primaria comunitaria vocacional. En una primera parte y de manera general vamos a hacer una presentación de los siguientes recursos: textos de aprendizaje, plataforma educativa, teleclases y radioclases. Empezamos. Textos de aprendizaje. Estos materiales educativos son de fundamental importancia para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Están estructurados por trimestres y bloques. Acá tenemos los textos de los 6 años de educación primaria comunitaria vocacional. Actualmente estamos en la conclusión de los textos de aprendizaje del segundo trimestre. En el desarrollo de cada uno de estos textos de aprendizaje contemplan los contenidos y las áreas de saberes y conocimientos de acuerdo a los programas de estudio. Eso es importante enfatizarlo. Se distribuyen de manera gratuita. Pasamos. Ahora vamos a hacer referencia a la plataforma educativa. Para ingresar a la plataforma educativa se ingresa a partir de este enlace o de este vínculo, que es minedu.gov.bo. Haciendo clic en este enlace nos lleva a la página principal del Ministerio de Educación, en cuya parte izquierda superior se encuentra la plataforma educativa. Haciendo clic en la plataforma educativa nos lleva a esta parte que es la plataforma en sí, que tiene los siguientes documentos curriculares: programas de estudio, los textos de aprendizaje y las diferentes guías que son utilizados en el sistema educativo. Todos estos documentos pueden ser descargados de manera gratuita. En la parte inferior de la misma página tenemos este espacio que es del subsistema de educación regular. Acá precisamente están los enlaces para acceder a los siguientes recursos educativos: teleclases, radioclases, también están los textos de aprendizaje y otros materiales educativos. También tenemos los currículos regionalizados de los pueblos indígena originaria campesinas. También tenemos acá las guías de prevención de la violencia y despatriarcalización. Tenemos también acá las guías de emergencia y gestión de riesgos. Finalmente, acá en la parte inferior está el aula virtual. Todos estos recursos van a ser desarrollados por nuestros compañeros a la finalización o en la segunda parte de esta presentación. Ahora vamos a hablar de los teleclases. ¿Cuál es el objetivo de esos teleclases? Reforzar los procesos de aprendizaje de las niñas y niños básicamente. ¿Por qué medios se difunden? Por Bolivia TV en los 9 departamentos. ¿Qué tiempo de duración tienen? De 10 minutos en primero a cuarto de primaria, de 14 minutos en quinto y sexto. ¿Qué días se difunden? De lunes a viernes, en el horario de 9:20 a 10:30. ¿Dónde se hacen las grabaciones? Actualmente para el primer trimestre se están desarrollando en La Paz,
Cochabamba, Santa Cruz y Potosí. Basado fundamentalmente en los textos de aprendizaje de los 6 años de escolaridad. ¿Cómo se realiza? Se realiza en estudios de grabación preparados en cada dirección departamental de educación. ¿Quiénes los realizan la grabación? Maestras y maestros seleccionados a través de una convocatoria nacional. Pasamos a radioclases. El objetivo es el mismo, de reforzar los procesos de aprendizaje de las niñas y los niños en los 6 años de primaria comunitaria vocacional. ¿Cuáles son los medios de difusión? La red de Patria Nueva y emisoras estatales en los 9 departamentos. ¿Qué tiempo de duración tienen cada radioclase? 10 minutos de primero a cuarto, 14 minutos en quinto y sexto. Se difunden los días de lunes a viernes, en los horarios de 8:20 a 9:30. En la radio y televisión se desarrollan los mismos contenidos, en cada día. Esto es importante mencionarlo porque coinciden en el desarrollo de los contenidos tanto en las radioclases y TV clases. ¿Dónde se realizan las grabaciones? Del primer trimestre se están desarrollando en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Potosí, basados, como habíamos indicado, en los textos de aprendizaje de los 6 años de escolaridad. ¿Quiénes los realizan estas grabaciones? Maestras y maestros seleccionados a través de una convocatoria nacional. Aquí es importante mencionar de que estas grabaciones están realizando en las direcciones departamentales de educación a cargo de cada maestra y maestro. Es importante relevar en alto grado en sentido de que muchas colegas han implementado estudios improvisados en su unidad educativa y otros en sus domicilios, las cuales les permiten elaborar estos materiales para las radioclases. Ahora vamos a continuar con la siguiente presentación. Bueno, en este espacio daremos a conocer acerca del uso de los textos de aprendizaje que el Ministerio de Educación ha elaborado, en este caso de primero a sexto de primaria. Estos textos educativos, estos textos de aprendizaje han sido elaborados en base al programa de estudios y nosotros como maestras y maestros para desarrollar el proceso educativo debemos de elaborar nuestros PDCs, los cuales van a ser desarrollados a continuación en su concreción. Continuando en este espacio del uso de los recursos didácticos, vamos a compartir algunas herramientas como el uso de los textos en los procesos de aprendizaje. Colegas maestros y maestras comprenderán que la principal herramienta son los textos de aprendizaje elaborados por el Ministerio de Educación, que va a dar pie también a trabajar teleclases, radioclases y también la plataforma educativa. Estas herramientas tienen que ser elaboradas como corresponde didácticamente, porque son los principales recursos, el eje organizador de los aprendizajes en todo el proceso educativo. En ese sentido, ya la estructura general del texto es una recuperación de lo que ya dijimos anteriormente, está organizado por bloques integrales que también toman en cuenta los 9 áreas de saberes y conocimientos y finalmente al término de cada bloque existe un proceso de evaluación que debe considerarse criterios propiamente para evaluar. Entonces está organizado de manera lógica, siguiendo los campos de saberes y conocimientos, los 9 áreas, y también los momentos metodológicos que son parte de nuestra práctica. Un principal elemento es que la organización parte por el índice general que tiene cada texto y esto da lugar a que se planteen los saberes y conocimientos expresados en capacidades, potencialidades y cualidades que van a ser prácticamente nuestro horizonte para evaluar el proceso educativo. Entonces, la organización del bloque, ya internamente el texto, está organizado por las capacidades.
En el ejemplo que vamos a plantear es del segundo año de escolaridad, el segundo bloque. Ahí, como ya se dijo anteriormente, de que tanto los programas como los textos de aprendizaje dan pie a la elaboración del plan de desarrollo curricular. Este bloque está organizado especificando los objetivos, las capacidades y las cualidades expresados en perfiles de salida. Luego, la identificación de contenidos, que ya no hay que hacer ninguna selección, sino más bien es priorizar qué énfasis vamos a lograr en el bloque. Estamos refiriéndonos a énfasis específicos. Selección de medios, recursos a utilizarse de acuerdo a los momentos metodológicos. Este es un aspecto elemental para todos los maestros y maestras porque tienen que ir definiendo cada herramienta, cada recurso de acuerdo a los momentos metodológicos. Y también es necesario precisar los productos en términos ya cuantitativos, cualitativos, pero también tangibles, intangibles, orientados al logro de los resultados. Finalmente, considerar la valoración de los resultados a través de las dimensiones que tiene ya nuestro sistema educativo. Para el ejemplo de un PDC vamos a tomar en cuenta el bloque 2, como decíamos. Esta es la organización de todos los contenidos del segundo año y con énfasis nos vamos a centrar en el área de matemática para dialogar sobre los números mayores, menores e iguales. Y también vamos a abordar lo que es la estructura y significado de las palabras simples y compuestas del área del lenguaje. ¿Qué uso le vamos a dar al texto? Un primer elemento es definir las capacidades, habilidades que se quiere lograr como una contribución a los perfiles de salida con mayor especificidad en este bloque. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, 4 capacidades que están orientados al logro en el segundo año del segundo bloque. Ahí en el área de matemática, lee y escribe los números, por ejemplo. Lee y comprende textos literarios, esto es base para que podamos desarrollar la lectura fluida, comprensiva. También tenemos lo que es el reconocimiento y la valoración de los recursos de la naturaleza y también a reconocer diferentes herramientas tecnológicas. A través de estas 4 capacidades, de manera integral, lo que vamos a hacer es pretender el logro del desarrollo a través de las dimensiones del ser, saber, hacer y decidir. Ya entrando a la parte práctica, al momento metodológico propiamente, está planteado de manera integral, iniciando con una lectura de un tipo de texto, los viñedos en Tarija. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el maestro para que pueda lograr ciertas habilidades? No solamente es decirlo que lo lean, como está planteado la consigna, sino más bien el maestro o la maestra le corresponde hacer algunas otras actividades que no están tomadas en cuenta en el texto. Ahí nosotros sugerimos que un primer elemento fundamental es que se empiece a trabajar el reconocimiento de la estructura externa e interna del texto. O sea, los estudiantes, conforme van desarrollando los procesos educativos, tienen que ir identificando el tipo de texto, lograr la información, pero para eso también hay que desarrollar otras actividades para afianzar ciertos conocimientos. O sea, la información central no es solamente en transmitir como tal, sino más bien que el estudiante procese a través de algunas otras actividades. Para ello, ¿qué es lo que podemos hacer? En este caso, lo que podemos hacer es generar otras actividades como el juego de roles, podemos hacer una dramatización a través de esta historia, en este caso de la producción de viñas, la cantidad de productos, y para eso es necesario trabajar también los niveles de lectura inferencial y crítica de la lectura comprensiva. Ahí no es suficiente solamente decir que lean y luego aplicar preguntas, sino más bien hay que desarrollar otras actividades que les pueda ayudar a afianzar estos conocimientos. Entonces ahí tenemos que decirles que los niños puedan subrayar, puedan generar algunos mapas conceptuales o podrán hacer algunas tarjetas, fichas, o sea, varios recursos hay que trabajarlos antes de aplicar las preguntas. La aplicación de preguntas, colegas maestras y maestros, sabemos de que no es
una garantía de verificación como tal, sino más bien acciones concretas que nos van a permitir a desarrollar, en este caso del área lenguaje, básicamente la lectura comprensiva, inferencial y crítica. Ya para desarrollar el contenido propiamente de lo que va a ser del área de matemática, por ejemplo, los números mayores, menores y equivalentes, tenemos una actividad y estamos empezando con una observación de datos estadísticos y hay una comparación de la producción por años de escolaridad. Como decía, esto no es suficiente, hay que generar otro tipo de actividades, por eso es que ahora acá los datos los presentamos con mayor visibilidad, pero ahí otra vez tiene que surgir el análisis, o sea, a partir de una observación bastante detenida, trabajar la interpretación, o sea, es hacer una comparación, por qué una cosecha ha dado mayor resultado en cierto año, o sea, ese tipo de cosas para entender las cantidades mayores y menores. En esa comparación tenemos que tener la capacidad de argumentar con elementos ya que vayan surgiendo también de parte de los estudiantes. Muchos estudiantes vienen de familias productoras de viñedos, de otras frutas y tienen bastante conocimiento en este área. Entonces ahí es importante, también se puede hacer otra actividad como personificar al rol de expositores de los productores, y eso es posible hacer en el aula mismo, y si es que no se puede salir de la escuela o recurrir también a un espacio fuera de la escuela. Y otro aspecto importante es la comparación de cantidades con base en la producción de la cosecha y para lograr estos niveles de argumentación. En la parte teórica, ahí nos visibiliza el icono de este niño que está con el libro, entonces ahí hacemos ya una situación de técnicas de análisis, pero sobre todo de argumentación. Entonces ahí tenemos, aprovechamos esta exposición de los productores y presentamos las cantidades para diferenciar, por ejemplo, ya las cantidades y los símbolos. Entonces ahí estamos demostrando a través de la consigna de lectura y escritura de cantidades, ahí se lee 530 es menor que 560. Esto el niño tiene que prácticamente lograr a discriminar cantidades. Voy a poner acá un ejemplo, 604, y digo, es igual, mayor o menor que 406. Entonces tenemos que lograr que el niño diga que es mayor, 604 es mayor a 406. Y si quiero decir 406 es mayor, menor o igual a 604, tiene que lograr que es menor. ¿Por qué colocamos una complicación de números un poco tanto complejos por la forma parecida? Al cambiar de ubicación va a cambiar también de cantidad y de sentido. Entonces lo mismo hacemos, 804 es mayor, menor o igual que 804 y el niño tiene que lograr a identificar igual. Entonces a través de estos los maestros pueden utilizar materiales concretos a través de fichas, lotas, una situación que les permita manipular, experimentar, o sea, explorar, o sea, convivir, en otras palabras, con ciertos contenidos y datos de información que vamos generando cierto conocimiento. Y ahí es importante la resolución de algunos ejercicios, el intercambio de experiencias desde sus vivencias en los diferentes contextos. En el momento de la reflexión, si bien no en todos los textos están especificados, pero ahí tiene la responsabilidad la maestra y el maestro. Básicamente comprender a través de una generación de espacios y que les permita plantear preguntas y responderse. Ahí, por ejemplo, aquí en este caso específico del tema tenemos que entender a reconocer los símbolos, mayor, menor e igual que, pero aparte también las cantidades, o sea, mayores, menores, igual. Entonces, para eso decimos, ¿en qué nos ayuda la comparación de cantidades, por ejemplo? Entonces ya podrán argumentar para la situación del comercio, y bueno, en la situación de suma, resta. ¿Qué estamos aprendiendo? Lo que tienen que lograr es entender qué cosas están aprendiendo como contenido, pero no es suficiente eso, sino más bien entender
¿Cómo están aprendiendo? A través de la interacción, a través de ciertas técnicas, de actividades prácticas y por sobre todo, ¿para qué estamos aprendiendo esto de las cantidades mayor que, menor que, igual y también los símbolos? Entonces, esos elementos hay que afianzar con bastante precisión, no solamente en el caso de este ejemplo, sino en todas las áreas. Ya para ir a la parte de la producción, aquí se plantean algunas actividades y prácticamente hay que hacerlos una situación de ordenar, de hacer conteo, desconteo, pero eso tiene que ser práctico. No podemos quedarnos solamente con lo que está dicho escrito en el texto. Más bien, las maestras y los maestros tenemos que hacer lo que no está en el texto, porque eso nos va a permitir desarrollar realmente la confianza y seguridad también de ir aprendiendo. Actividades prácticas como estas de contar, por ejemplo, si bien en el ejemplo se presenta una cierta cantidad desordenada por la cantidad de cajas y todo eso, entonces ordenamos primero de menor cantidad a mayor. Ahí tenemos 295, 300, 350, 400, 420, 450, 500, 550 y 600. Estamos haciendo de una manera ascendente. Podemos hacer de mayor a menor, entonces invertimos 600, 550, 500, 450, 420, 400, 350, 300 y 295. Este tipo de actividades tienen que ser realizados en el aula porque es la única manera de que la maestra y el maestro podemos hacerle un seguimiento y un acompañamiento a que vayan logrando estas habilidades. Luego tenemos una similar situación va a ocurrir en el área de lenguaje. En este caso el contenido es estructura y significado de las palabras simples y compuestas. El mismo procedimiento metodológico van a seguir los maestros. Tienen diversas actividades, ahí sí es conveniente aplicar otras estrategias, otras técnicas, otras herramientas que tienen que lograr que nuestros estudiantes realmente vayan afianzando sus aprendizajes, saberes y conocimientos. Entonces ahí es una tarea constante de ir cambiando metodologías y técnicas, pero también acompañada de una elaboración de materiales adecuadas al contexto y también a los contenidos de las diferentes áreas. Entonces, como productos, solamente como ejemplo hemos citado un contenido siguiendo los procesos, el proceso metodológico, pero también como ejemplo hemos puesto el de área de lenguaje, pero los productos tienen que ser resultados del bloque. Ahí tenemos que lograr a dos niveles, tangibles, todo aquello que pueda estar visible, cuantificable, o sea, una situación que los maestros tenemos que observar y también verificar. En el caso de matemática podría ser escritura de cantidades, mayores, menores, iguales, como también la representación de los símbolos matemáticos. En el área de lenguaje va a ser de acuerdo al área, después ya como intangibles la capacidad de reconocimiento, conteo, desconteo, análisis, reflexión, argumentación, pero también tenemos que trabajar la expresión oral, hay que generar cada vez el aumento del vocabulario, la comprensión, o sea, los niveles de comprensión de lectura, no nos tenemos que quedar solamente en el textual, sino más bien avanzar en el nivel inferencial y en el nivel crítico. Entonces, estos elementos es fundamental de que las maestras y maestros realmente hagamos una responsabilidad de ser guía, orientador, de que uno pueda generar aprendizajes en las diferentes modalidades que nos toca convivir por la situación de la pandemia en esta gestión. Ya resumiendo, es que en realidad tenemos que ir avanzando en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pasando de la transmisión de solo información a generar aprendizajes de saberes y conocimientos mucho más significativos y mucho más contextualizados. La educación tiene que ser contextualizada al área, a la realidad sociocultural de nuestros pueblos. Pero para todo eso es importante cumplir con un proceso de evaluación. Y ahí ya esto es recurrente,
preguntarnos para qué vamos a evaluar, qué evaluar, quién evalúa, cómo evaluamos. Entonces ahí tenemos que generar un diseño de instrumentos. Tenemos que planificar muy bien esa elaboración de instrumentos que son las pruebas objetivas, luego aplicarlas a los estudiantes al término de un bloque. Yo sé que lo van a hacer en cada área, pero ya al término del bloque tenemos que verificar el logro de ciertas capacidades que nos hemos propuesto. No queda solamente en la aplicación, ni darle una calificación numérica ni valorativa, sino más bien un procesamiento de toda esa información para volver a reencauzar qué situaciones nos van a permitir mejorar. Y esto tenemos que hacerlo con base en las 4 dimensiones, o sea, el ser, saber, hacer y decidir. Pero también nuestra prioridad es justamente trabajar el pensamiento lógico-matemático y ahí las capacidades de pensamiento. Lo mismo en lenguaje, las capacidades lógicas también de pensamiento, de escuchar, de hablar, leer y escribir, que esto es muy limitado ya, tenemos que avanzar en la capacidad discursiva y también en la producción escrita propiamente, cumpliendo los ámbitos. Entonces, estas orientaciones esperemos que nos sean útiles cada vez, pero también la educación nos reclama de que tenemos que hacerla más práctico, hay que experimentar, hay que investigar, hay que explorar constantemente, o sea, es convivir en la realidad de nuestras aulas y nuestras comunidades educativas, ya tomando en cuenta como horizonte, o sea, como nuestro mayor objetivo, el desarrollo de capacidades, no solamente los contenidos. Esto es cuanto hemos compartido en esta ocasión. Para fortalecer este proceso, vamos a continuar con la exposición de las otras herramientas que a continuación vienen, como la teleclase, radioclase y también la plataforma. ¿Cómo están, maestras y maestros? Reciban ustedes un saludo cordial y bueno, también saludar a todos los que nos están viendo en este evento. En este espacio vamos a desarrollar sobre el uso de la plataforma educativa para fortalecer los procesos de aprendizaje que desarrollamos como maestras y maestros todos los días. Una vez ya ingresando, como observarán ustedes, a lo que es la plataforma educativa, tenemos una gama de materiales en realidad, y como podrán observar ustedes y enfocarnos en lo que es el subsistema de educación regular, tenemos las videoclases que, bueno, ingresando al botón teleclases podemos encontrar los videos educativos que están siendo grabadas por maestras y maestros. También tenemos los audios que ingresando al botón radioclases ingresamos a estos materiales en el momento que lo necesitemos, ¿no? Pero vamos a enfocarnos más ahora precisamente en el uso de la plataforma educativa. ¿Cómo ingresamos? Ingresamos haciendo clic en el botón Aula Regular. Aquí hay 2 botones al lado derecho, ¿no?, que está con color verde, y vamos a incluir maestro porque esta vez vamos a ingresar como maestros. Ahí lo que nos solicita es el número de carnet, ingresamos nuestro número de carnet y hacemos un clic en el botón buscar. Directamente nos va a botar ya para ingresar a la plataforma educativa. Una vez ingresado a la plataforma educativa, nosotros precisamente vamos a ingresar a lo que es el aula integral. Y ahí, bueno, nos da un pequeño bosquejo, una bienvenida a las niñas y niños, y posteriormente está el texto de segundo de primaria que lo podemos descargar o visualizar en formato PDF. Posteriormente tenemos las diferentes semanas, ¿no?, y dentro de estas están los contenidos que se van desarrollando día a día. En este caso vamos a ingresar precisamente a la 6ª semana retomando el contenido que se ha desarrollado en el texto de aprendizaje en la presentación anterior.
Por ejemplo, tenemos en el área de matemáticas los números mayores, menores y equivalentes. Las ventajas de la plataforma son que el niño va a poder manipular las presentaciones, observar de manera gráfica ciertas explicaciones de los conceptos que se nos está presentando y también nos plantea ciertas actividades. Pero veamos lo siguiente. Tenemos los números mayores y menores. Manipulando la computadora puedo ingresar a una explicación precisa de número mayor, menor y equivalente. También está visualizándose en estas presentaciones los signos que se utilizan para representar el mayor, menor y equivalente. También tenemos ejemplos de ejercicios donde se realizan las comparaciones. Por ejemplo, dice, ¿no? Comparemos los racimos de uva. Y nos está presentando en la imagen 8 racimos de uva, 5 racimos de uva. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es menor? Se lee 8 es mayor que 5. Entonces, estas presentaciones nos van a permitir complementar y fortalecer los aprendizajes que están siendo desarrollados en los procesos educativos en las distintas modalidades, presencial, semipresencial y a distancia. Lo único que no debemos olvidar los maestros es necesario brindar ciertas consignas. Por ejemplo, podría encargar a las y los estudiantes que puedan ingresar a la plataforma, puedan leer lo que es las presentaciones y poderles brindar una actividad, como por ejemplo, ¿no? Escribe algunas acciones donde se utilizan los signos de comparación, mayor, menor y equivalente o igual, ¿no? A ver, ¿cuál sería la respuesta de nuestros estudiantes después de haber observado las presentaciones? Cuando el niño vaya a casa y pueda ingresar a la plataforma, tiene que tener los suficientes insumos para poder responder a las actividades. Obviamente que la plataforma va a permitir profundizar ciertos aspectos. Además, las maestras y los maestros podemos incorporar ciertas actividades, ¿no? Y también ciertas, quizás, presentaciones o explicaciones o videos que puedan profundizar un poco más este conocimiento. Pero lo importante es que las y los maestros siempre podamos darles una consigna al estudiante, porque si la consigna no es dada, el estudiante ya tenga posibilidades de accesibilidad a la plataforma o no lo va a hacer si el maestro no le brinda cierta consigna. A ver, la respuesta a la pregunta que podría darse o a la consigna que podría dar el maestro es en qué actividades o acciones se utiliza los signos mayor, menor o igual que. En las comparaciones puede ser de gastos, de hoy, de mañana, podría ser en la comparación de ciertas edades, ¿no?, que tienen los niños, ¿no?, también, y en los gastos que realizamos. A veces gastamos de manera igual el día de hoy y para mañana tenemos calculado gastar la misma cantidad, ¿no? Entonces, estas respuestas que nos van a brindar los estudiantes va a ser en base a las explicaciones, a los videos y a las actividades que podría resolver el estudiante y las que van a estar obviamente en la plataforma educativa, ¿no? Entonces, para poder hacer que los niños utilicen la gama
de materiales que el Ministerio de Educación está colocando a disposición, nosotros en nuestro plan de desarrollo curricular debemos tomar en cuenta el uso de estos materiales. Muy bien, en el aula integral, dentro de la plataforma, también tenemos otros contenidos de otras áreas, como es ciencias naturales, ¿no? Estamos observando ahora lo que es la energía, en la cual también se nos está dando ciertas presentaciones que explican lo que es la energía, los tipos de energía, y luego nos invitan a poder resolver ciertas actividades. Tenemos en el área de comunicación y lenguaje las palabras derivadas, ¿no? Y también tenemos ciertas explicaciones que se nos está brindando. Tenemos el área de ciencias y sociales, que también nos presenta ciertos conceptos, ejemplos, y nos mandan a realizar las actividades que se van planteando. Y también podemos observar el área de matemáticas. Pero vamos a precisamente ahora poder observar lo que es el área de ciencias naturales. Por ejemplo, en el área de ciencias naturales, en este espacio nos está hablando de qué es la energía, y si nosotros le hemos dado la consigna al estudiante para que pueda resolver cierta actividad, ¿no?, que se nos presente en la plataforma, seguramente el estudiante va a ingresar a la actividad. Por ejemplo, la actividad que se plantea acá indica observamos y luego escribimos, ¿no? Escribe 3 acciones que permitan cuidar los elementos de la madre tierra. Y posteriormente el estudiante podrá obviamente escribir, y ahí también estamos nosotros trabajando en lo que es desarrollando capacidades en la producción de textos. Las presentaciones nos tienen que permitir desarrollar lo que es la lectura y la comprensión lectora, ¿no? En las diferentes áreas nosotros tenemos siempre que tomar en cuenta los logros que vamos a ir teniendo en base a las capacidades que se va planteando en cada uno de los bloques del texto de aprendizaje. Como podrán comprender, la plataforma educativa está diseñada tomando en cuenta los aspectos del texto de aprendizaje, pero es necesario, reitero una vez más, que las y los maestros podamos darles ciertas consignas a los estudiantes para que ellos también puedan hacer uso, ¿no?, de todo los beneficios que nos presenta la plataforma educativa. Además, a través de ellos puedan fortalecer los aprendizajes que deben ir desarrollando en cada año de escolaridad. Muy bien, muchísimas gracias por su atención. Vamos a continuar con lo que es la explicación sobre el uso de las teleclases y radioclases a continuación. Bien, saludos cordiales a todas las maestras y maestros quienes están presentes en este evento denominado Uso de Recursos Educativos en la Gestión Curricular. Y también a quienes nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Como es de su conocimiento general, el Ministerio de Educación en la presente gestión ha dispuesto como recursos educativos complementarios lo que son el texto de aprendizaje, la plataforma educativa del Ministerio de Educación, las teleclases y las radioclases. Estos que fundamentalmente están dirigidos a niñas y niños y adolescentes del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Qué son las teleclases?
Las teleclases son programas de educación a distancia producido y dispuesto por el Ministerio de Educación del Estado Plurinacional, que busca llegar a los estudiantes bolivianos que viven tanto en las capitales de departamento como en las poblaciones más alejadas del país. Y las modalidades implementadas por la emergencia sanitaria de la COVID-19. Y así también como indica en la resolución ministerial, la 001/2022, de las normas generales para la gestión educativa. La teleclase, como un recurso complementario, viene en respuesta a la modalidad de atención a distancia y asimismo como una alternativa en otras modalidades de atención educativa para desarrollar procesos curriculares a través de la televisión. Las teleclases tienen un alto contenido de motivación, porque en ellas se presentan la combinación de colores, la importancia del contraste que se puede observar en la preparación de estos contenidos, lo que significa para la niña y el niño un atractivo visual y motivador. También es importante la utilización de tipos de letra o fuentes de diferentes tamaños y colores, y estas adecuándose a las diferentes presentaciones de este recurso educativo. Por otro lado, es importante las animaciones que se presentan a través de los videos, que son de hechos reales que permiten a los estudiantes apropiarse del mensaje de este material educativo, que también representa una experiencia para cada uno de ellos. También genera mayor estímulo, lo que significa la generación a través de los materiales educativos. Los videos educativos que se transmiten, se pretende con este material fortalecer a las niñas y niños y adolescentes, retroalimentando los contenidos que se han desarrollado en las clases virtuales o a distancia en las diferentes modalidades. También podemos señalar que contribuye al desarrollo de las capacidades de las niñas y niños y adolescentes. ¿Qué capacidades y habilidades queremos lograr? En la escucha, en la capacidad auditiva, la observación, la relación, el análisis crítico y reflexivo. Bien, ahora veamos la radioclase. Una de las funciones de la radio es educar. En ese marco, las radioclases es otro de los recursos educativos complementarios, alternativos, que dispone el Ministerio de Educación, que va dirigido en beneficio de los actores educativos, fundamentalmente de lugares alejados. Este medio, como es la radio, es de gran alcance y abarca donde no llega la señal de internet ni la televisión. Las radioclases permiten lograr la comunicación inmediata y su señal abarca hasta los lugares más recónditos. También podemos decir que las radioclases estimulan y potencian la imaginación, la capacidad de escucha y la creatividad. Las radioclases nos permiten realizar la crítica y la autorreflexión. También la radioclase nos permite desarrollar la escucha, ofreciendo la posibilidad de hablar, de comunicarnos y expresar sus pensamientos, sus emociones y sus sentimientos. También nos permite aprender a analizar y a argumentar. Permite el desarrollo de la imaginación y la creatividad. También nos permite despertar el interés y el seguimiento al desarrollo de los contenidos. Ahora veamos un video educativo que corresponde al segundo año de escolaridad, al área de comunicación y lenguajes, y el contenido
es la estructura y significado de las palabras simples y compuestas. Veamos. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola niños, hola niñas, ¿cómo están? Este es tu programa Teleclases con la profe Katy Mopi. Hoy día vamos a aprender acerca de las palabras simples y compuestas. Este es el segundo año de escolaridad en el área del lenguaje. ¿Alguna vez te preguntaron si existen clases de palabras y no supiste responder? Si te dijeron, ¿cuál es la diferencia entre la palabra gato y la palabra paracaídas? ¿No supiste explicar? Bueno, pues al final de la clase de hoy vas a poder responder estas preguntas sin dudar. Así que presta atención a la explicación. Estructura y significado de las palabras es el tema que veremos en esta oportunidad. Silla, telescopio, reloj, ropero, manzana, anteojos, muñeca, destornillador son algunas de las palabras que utilizamos cuando conversamos y nos comunicamos con los demás. Y como ser abrelata y rompecabezas. Abrelata se compone de dos palabras que son abre y latas. Y rompecabezas de las palabras rompe y cabezas. Como hemos podido observar, este recurso educativo nos permite analizar, observar, escuchar las diferentes realidades que nos muestra este contenido y nos motiva a sí mismos y nos ayuda a comprender, a asimilar estos conocimientos. Ahora, observemos otro contenido que está relacionado al área de matemáticas y el contenido es relación mayores y menores. Muy bien, queridos niños. Como bien sabemos, los números naturales son símbolos y son signos que nos ayudan a identificar cantidades de diferentes elementos. Ahora bien, nosotros conocemos cantidades pequeñas y cantidades grandes que usamos todos los días en nuestro cotidiano vivir. Pero para ello tenemos que aprender a realizar la comparación de los números, que nos indica que es menor que una determinada cantidad. Ahora bien, queridos niños, cuando nosotros vemos dos cantidades iguales, significa que tengo que utilizar el siguiente símbolo, que me ayudará a identificar que esas cantidades son igual que. Para que yo no tenga errores y pueda identificar las cantidades mayores, menores o iguales, voy a utilizar mis manitos. Y con mi mano derecha voy a hacer el siguiente símbolo que me ayuda a identificar que este símbolo representa mayor que. Con mi mano izquierda voy a realizar este otro símbolo que me ayudará a identificar que es menor que. Ahora bien, para que yo pueda representar el igual que, voy a utilizar ambos deditos y voy a representar el símbolo de igual. Donde hay más balones y para ello nosotros vamos a formar dos ejemplos, vamos a formar dos conjuntos y en esos dos conjuntos vamos a contar las primeras cantidades. Ahí tenemos 1, 2, 3 y 4 en el primer conjunto. En el segundo conjunto tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora la pregunta indica, ¿dónde hay más balones? ¿Habrá en el primer conjunto o en el segundo conjunto? Muy bien, ¿dónde hay más balones? En el segundo conjunto. Vamos a ver las siguientes cantidades, 59 y 55. Vamos a tomar de referencia siempre la primera cantidad. 59 es mayor que 55. Eso tenemos que identificar
muy bien para que no podamos cometer errores. Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos 187 y 254. Recordemos que siempre tenemos que tomar de referencia la primera cantidad. El número 187 será mayor o menor que 254. Muy bien, es menor. Entonces nosotros leemos 187 es menor que 254. Bien, como hemos podido observar, estos dos videos, ahora vamos a escuchar los audios que se utilizaron, que se han producido para el tema de radio clases. También escucharemos este contenido que corresponde al segundo año de escolaridad, al área de comunicación en lenguajes, y el contenido es estructura y significado de las palabras simples y compuestas. Radio clases, radio clases, radio clases. ¡Yipi! 2022, año de la Revolución Cultural para la despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, hola niños y niñas de toda mi amada Bolivia. ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Qué bien! Nuevamente, bienvenidos a un programa más de Radio Clases. Quien les habla es su maestra Jessica Mamani Guayani, de segundo de primaria. Hoy estudiaremos sobre la estructura y significado de las palabras simples y compuestas, que corresponde al área de comunicación y lenguajes. Para ello, les invito a que saquen sus textos. Trabajaremos las páginas del 61 al 63. ¿Estamos listos? ¡Sí! Las palabras compuestas son aquellas que se han formado uniendo dos o más palabras simples. Por ejemplo, la palabra telaraña está formado por dos palabras simples, tela y araña. La palabra sacaminas está formado por dos palabras simples, que son sacar y minas. Mientras que la palabra saltamontes está formada por las palabras saltar y montes. Ahora te toca a ti. ¿Y si estas palabras son simples o compuestas? Ahora escuchemos el segundo audio que corresponde a Radio Clases, ahora en el área de matemática y el contenido de relación mayor y menor, ¿no? Hola niños y niñas del segundo año de primaria. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Soy su maestra y mi nombre es Mercedes Noemí Pacheco Oropeza. El tema de hoy es los números mayores, menores y equivalentes en el área de matemática. Este tema lo vamos a encontrar en las páginas 52, 53 y 54 de los textos de aprendizaje. Bien, mis queridos niños y niñas, ahora sí iniciaremos con el tema. Los números mayores, menores, equivalentes los encontramos en el diario vivir. Ejemplos. En la familia tenemos hermanos mayores, nuestros hermanitos menores. Está el papá, que es mayor que la mamá. Y también en la escuela encontramos compañeros mayores y menores que nosotros. Y hasta encontramos gemelas o gemelos que son de la misma edad. Hay niños y niñas en el otro paralelo de nuestra misma edad. En la comunidad observamos personas adultas mayores de edad, como también hay gente joven de diferentes edades.
menores obviamente que la gente adulta mayor y bebés menores de edad. Cuando nuestros padres van a vender nuestros productos a la feria, venden por mayor, menor e igual cantidad las cajas de durazno. Como podemos darnos cuenta, los números mayores, menores y equivalentes están en nuestra vida cotidiana. Bien, mis queridos niños y niñas, los números mayores, menores y equivalentes los vamos a trabajar abriendo la página número 52. Empezamos leyendo el título y realizamos la actividad 23. Leemos la actividad donde dice como sigue. Observa los datos de la cosecha de varios años en el viñedo de la familia Castillo. Completa los años que faltan. En los recuadros vacíos donde dice gestión, completamos los años que faltan. Del 2011, ¿qué año es el anterior? La gran ventaja que podemos destacar que a volver a reproducir estos recursos educativos en la plataforma educativa no tiene el consumo de megas o de datos. Ahora, también podemos destacar cuál es el rol del maestro para el uso adecuado de estos recursos educativos que dispone el Ministerio de Educación. Las maestras y los maestros cumplimos una función muy importante para determinar acciones concretas a través de consignas precisas para el uso adecuado de estos recursos complementarios, que generen aprendizajes en las niñas y niños y adolescentes. Asumiendo la responsabilidad de guía, orientador y generador de aprendizajes en las tres modalidades, a través de diferentes estrategias y técnicas, es importante la participación de los maestros, cuyas consignas nos llevarán a un mejor uso adecuado de estos recursos, tanto lo que son los textos de aprendizaje como la plataforma educativa y lo que son nuestros recursos educativos de teleeducación como radioeducación. En este sentido, las maestras y maestros tenemos que cumplir este rol de formadores de la percepción pedagógica y didáctica sin delegar funciones a otros que no sean de su pertinencia educativa. Bien, hemos conocido los diferentes recursos educativos que nos ofrece el Ministerio de Educación, esperando que éstas puedan contribuir a la educación de las niñas, niños y adolescentes del Estado Plurinacional de Bolivia.